nuestra esperanza no está en nuestra fortaleza. Nuestra esperanza está puesta en que tenemos un Dios que es fiel. Y lo primero que vemos en estos versículos, en los versículos 1 y 2, es que, en algún sentido, podemos decir que los viejos pecados, hermanos, regresan si no luchamos por desterrarlos de nuestra vida. No os quepa la menor duda. Los viejos pecados regresarán si no los desterramos de nuestro corazón. En el versículo 1, bueno, estamos viendo aquí a Abraham viajando, y esto en principio no debería extrañarnos. Quizás significativo que lo haga ahora. Él lleva años viviendo en el encinar de Mamre, ¿recordáis? Pero esto ocurre, como si os fijáis dice el pasaje, ¿no? Nada más empezar, ¿qué expresión está utilizando? ¿Sí? Dice que de allí, ¿de dónde? Del encinar de Mamre. Y justo después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, él viaja hacia el sur. Bien, va a estas ciudades. No sabemos a ciencia cierta qué motiva su viaje, pero podemos suponer quizás, por la lógica de la narración, que él lo hace debido a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay algo en la destrucción de Sodoma y Gomorra que motiva que él se mueva de donde lleva años, muchísimos. De hecho, ¿a quién le gustaría estar cerca de un lugar que ha sido arrasado de aquella manera? Además, es posible que él no sepa que su sobrino Lot ha sobrevivido. Y por otro lado, si lo sabe, quizá no se sienta muy conforme o se sienta muy a gusto con cómo ha acabado Lot. ¿Y cómo ha acabado Lot junto con sus hijas? Todo se sabe, tarde o temprano. Entonces, fuera por lo que fuera, él se aleja del encinar de Mamre. Y lo vemos aquí en este versículo 1 que se nos dice: de allí, del encinar de Mamre, partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Unas Biblias ponen una U y es Gerar, da igual. Si me veis decir Gerar en algún momento, me refiero a Gerar. ¿Bien? Si tuviéramos, de hecho, un mapa, veríamos que lo que ha hecho Abraham es bajar hasta la frontera sur de la tierra prometida. Está en la frontera sur, muy cerca de la tierra de Egipto, y está en Gerar, que es una ciudad filistea, la ciudad más importante y próspera de la región. Y tiene sentido que Abraham se establezca allí. ¿Por qué? Bueno, es normal, es un buen lugar para establecerse, negociar, comprar. Y hasta aquí parece que todo está dentro de lo normal, ¿verdad? Al fin y al cabo, Dios le dijo: ve por toda la tierra, de norte a sur, de este a oeste, porque a ti te la daré. No tendría más importancia. Abraham es un nómada, es un peregrino, es extranjero, va por toda la tierra. Bien, ha decidido ir al sur. Y no le demos más importancia al asunto, salvo que de repente vemos en el versículo 2 que dice Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y aquí es donde decimos: esto me suena. Esto ya lo he visto antes. Esta película ya la he visto. Esto es muy interesante porque Sara tiene 90 años ahora. Recordemos que Sara murió con 127 años. Por lo tanto, podemos pensar que Sara sería una mujer con un físico, con una apariencia, quizás próximo a los 50, próximo a los 60, es probable. Además, era una mujer rica, una mujer sana, una mujer bien cuidada, bien alimentada, una mujer que no había sido madre, que no había sufrido los rigores de la maternidad. Por lo tanto, estaría bien conservada. Así que es muy probable que fuese una mujer todavía atractiva. Así que, como ya pasó en Egipto 25 años atrás, Abraham tiene miedo de Abimelech, el rey de Gerar, y que vea a Abimelech a Sara y la tome para su harén de esposas. Y claro, las leyes cananeas, para vuestra sorpresa, si os pensáis que todos los cananeos eran igual de corruptos y pervertidos que los habitantes de Sodoma y Gomorra, pensad que no. De hecho, aquello era un extremo, por eso el Señor no destruyó todas las ciudades cananeas, sino aquellas. Aunque eran pueblos idólatras, crueles e inmorales, había unas normas. Y en las tablillas antiguas, y en el código de Hammurabi, y en otros que se han encontrado, en las leyes cananeas prohibían el adulterio.
Así que la solución normalmente para quedarte con la mujer de otro era quitártelo de en medio haciendo que aquello, como diría don Corleone, pareciera un accidente. Hagamos que esto parezca un accidente. Entonces a veces se podía asesinar al marido para después quedarte con la esposa y de paso con las propiedades de la esposa. Y asunto zanjado. ¿Bien? Claro, Abraham tiene miedo de que esto ocurra, así que hace lo mismo que le vimos hacer exactamente en Egipto. Presenta a Sara como su hermana. Yo os quiero decir una cosa. Podríamos ser un poco comprensivos con Abraham. Podemos ser comprensivos con Abraham al principio de llegar a la tierra prometida. Entendemos que él acaba de llegar y todavía pues podemos decir que no ha caminado el suficiente tiempo con el Señor. Y hermanos, vale, lo entendemos, lo comprendemos. Pero han pasado 25 años. Han pasado 25 años bajo el pacto de Dios, en comunión con Dios, bajo la providencia y protección de Dios. El Señor lo ha guardado, lo ha sostenido durante un cuarto de siglo. Y ahora vemos a Abraham volviendo al mismo patrón de pecado. Y quizá te preguntes, ¿este hombre no ha madurado? ¿Cómo vuelve a lo mismo? Hermanos, esto es una advertencia para todos nosotros. Antes de abalanzarnos sobre Abraham, da igual que lleves 10, 20, 30, 40, 50 años en el Señor. Ninguno de nosotros está exento de la tentación, ni está libre de recaer en un pecado. Ninguno. Ninguno. Hermanos, no debemos de sentirnos cómodos con nuestros pecados. Muchas personas, aunque nos sorprenda, muchos cristianos se sienten cómodos con sus viejos pecados. Claro, han sido parte de su vida por tanto tiempo. Es que, oye, mira, yo siempre he hablado así, ¿eh? Lo siento. Siempre he tratado de esta manera a los demás. Siempre he chismorreado, ¿sabes? Es que es un defecto que tengo. Siempre he cuestionado la manera que se hacen las cosas en la iglesia. Siempre, ya estoy acostumbrado. Es que siempre he sido así de descuidado con el dinero. Es que no, soy un manirroto. Sí, bueno, me gusta flirtear un poquito con el sexo opuesto, pero bueno, no pasa nada. Nunca llego a mayores. Siempre he tenido temor al hombre. Y así seguimos. Siempre he tenido este mal genio, bueno, a veces se me escapa alguna mentirijilla. Todos convivimos con pecados con los que nos sentimos cómodos o a los que nos hemos acostumbrado. Y si no tenemos cuidado, nos vamos a acabar sintiendo muy, pero que muy cómodos con estos pecados, tanto que no los vamos a percibir como pecados. Y los vamos a despachar muchas veces pues con lo que hemos dicho, ¿no? Es que yo soy así, ¿qué le voy a hacer? O con un si te gusta bien y si no también. Con la edad que tengo ya no voy a cambiar. Hermanos, si nos sentimos cómodos con nuestros viejos pecados, nos volveremos insensibles a sus peligros. Y nunca vas a poder cultivar la santidad debidamente si permites y convives con las malas hierbas del pecado en tu corazón. Porque la mala hierba se extiende y lo impregna todo. Y Abraham es un claro caso de esto, ¿no? Vuelve a recaer en lo mismo. Y dice el versículo 1 que Abimelech, después de esto, ¿qué hace? Pues hace lo que todos nos imaginábamos que iba a ocurrir. Envía hombres y toma a Sara. Y si os dais cuenta, esto parece que va muy rápido, ¿no? ¿Veis decir algo, Abraham? ¿Quejarse? ¿Veis alguna resistencia, alguna queja? Uy, no, ¿qué he hecho? No. No vemos ningún conflicto, no vemos ninguna lucha por parte de Abraham. 0 palabras. Claro, evidentemente esto ocurre así porque Abraham tiene miedo. Tiene miedo de Abimelech. Tiene miedo de lo que pueda hacerle el rey. Así, aunque Abraham es un hombre
llamado de fe, le vence el temor al hombre. Ese es su pecado, el temor al hombre. Al fin y al cabo su fe parece que no es tan grande. Y Abraham ha olvidado seguramente aquello que vimos, recordáis, en Génesis 17, cuando Dios, por medio de aquella visión, en la oscuridad rectifica su pacto. ¿Y recordáis cómo se introduce Dios allí? Yo soy el Dios todopoderoso. Ese era su Dios. El Dios todopoderoso. Parece que Abraham se ha olvidado. ¿Recordáis? Soy Dios todopoderoso. ¿Y qué le dice? Anda delante de mí, sé perfecto. Es decir, sé íntegro. Abraham puede andar en integridad, Abraham puede andar con fe, porque su Dios es el Todopoderoso. Por eso, y nada más que por eso, es el Dios todosuficiente. Por eso, Abraham puede estar en paz, puede serle fiel, puede ser íntegro. Da igual lo que le puede hacer el hombre, pero no, para él no es así. Y esto es vital, hermanos. Es cuando entendemos y realmente creemos que Dios tiene todo el poder, es cuando podemos realmente vivir sin miedo la vida cristiana. Mirad, hermanos, leer y estudiar teología está muy bien. Debatir acerca de teología es estupendo. Leer libros doctrinales y teológicos es una bendición. Conocer de memoria nuestra confesión de fe es extraordinario. Escuchar sermones durante la semana, genial. Todo esto son cosas buenas y saludables. Todo. Pero si la doctrina, la teología, no forma parte interna, real, profunda de tu vida, si no baja a tu corazón, si no la vives, si solo se queda en tu cabeza, has perdido el punto. Si tú le hubieras preguntado a Abraham, oye Abraham, ¿cuál es tu Dios? Mi Dios es el Todopoderoso. Seguro que te habría dicho esto. Mi Dios es el Todopoderoso. El problema es que cuando él se enfrentó a una prueba, lo que él sabía en su cabeza no se materializó en su vida para nada. Y es que una cosa es predicar y otra dar trigo. Lo que sabemos de Dios, hermanos, lo que sabemos de Dios tiene que ser creído y vivido. Y la mejor manera de ver esto, como decíamos en la escuela bíblica, es en tus decisiones diarias. El problema aquí es que Abraham no es que no sepa que su Dios es el Todopoderoso. Claro que lo sabe, evidentemente que lo sabe. Incluso sabe lo que eso implica. Pero cuando se enfrenta a una prueba, en vez de confiar en ese Dios todopoderoso, cede a sus miedos y confía en estrategias y tácticas humanas. Eso es lo que hace. ¿Y esto en qué resulta? Pues otra vez, como vimos en Génesis 12, en un desastre. Y creo, hermanos, que todos los presentes aquí podemos entender este problema. Una cosa es ser valiente y resuelto cuando uno está rodeado de hermanos, ¿no? Y en el fragor de la comunión y de la vida de la iglesia. ¿Y qué pasa cuando estamos solos entonces? Eso es diferente. ¿Qué pasa cuando estás en soledad? ¿Cómo vives? Hermanos, el miedo no lo podemos evitar. Quien diga que no siente miedo ante determinadas circunstancias o situaciones o posibilidades, miente. Aunque sea una leve inquietud. Es inevitable y además puede llegar a ser un sentimiento muy fuerte, incluso paralizante. Pero el problema de Abraham aquí es que está confiando de nuevo en tácticas y estrategias humanas en vez de hacerlo en Dios. Nadie está diciendo que Abraham no tenga miedo. Abraham, no tengas miedo. Claro que tiene miedo. Evidentemente, vivía en un mundo muy peligroso. Pero su confianza la puso en él en vez del Todopoderoso. En su engaño
y en su mentira, como la manera de salir airoso. Y no era la primera vez. No lo era. Así que Abimelech envía, como hemos dicho, a sus hombres, toma a Sara y se la lleva al palacio. Y por cierto, aquí el nombre de Abimelech, mi padre rey, literalmente, es un título, ¿sí? No es un nombre. Es como si dijéramos faraón, o más tarde, el mundo del Nuevo Testamento, el César. ¿Bien? Y está claro para Abimelech que Abraham no es cualquier nómada. Es un hombre rico, es un hombre poderoso. Es probable que supiera de la victoria de Abraham contra los 4 reyes del norte, ¿os acordáis? Abraham era un hombre famoso, próspero, rico, acaudalado, importante. Y quizás Abimelech piensa que una alianza matrimonial con alguien de esta familia puede ser muy beneficioso para él. Así que, bueno, voy a tomar a su hermana, y bueno, entonces, pues hago alianza, quedamos relacionados, esto va a ser bueno para él, porque emparenta con un rey de una de las ciudades más importantes de Canaán, y yo me enriquezco y fortalezco en base a todos los bienes y la prosperidad de este hombre. Es como llaman hoy en día un win-win, ¿no? Ganan los dos. Así que me quedo a tu hermana y listos. Y de nuevo, hermanos, todo esto ocurre por algo que decíamos antes, por causa de que un viejo pecado que Abraham no ha desterrado de su corazón ha regresado. ¿Y qué pecado es? El temor al hombre, que no es otra cosa que falta de fe en el Dios Todopoderoso. Su Dios. Pero ahora vemos otra cosa en el pasaje, a medida que avanzamos, y es que Dios es soberano a pesar de todo. A pesar de nosotros y a pesar de los demás. A pesar del temor y la infidelidad de Abraham y a pesar del interés materialista que tiene Abimelech. Dios es soberano sobre todas las circunstancias. Dice el pasaje, versículo 3, fijaos, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, vaya presentación, ¿no?, que tiene el Señor, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Vaya hombre, más que un sueño es una pesadilla, ¿no? Estás muerto, lo primero que le dice el Señor, ni se presenta, estás muerto. ¿Os imagináis el pobre Abimelech? Vaya noticias. Y esto es increíble porque las mentiras y la cobardía de Abraham han puesto a Abimelech en una situación muy precaria. Así que recordemos una cosa, nuestros pecados no solo nos afectan a nosotros, también afectan a otros, siempre afectan a los demás. Pero a pesar de esto, como nos dice el versículo 3, y aquí es donde quiero incidir, y este es el punto, podemos decir, en el pasaje en el que llegamos a ese clímax en la narración, vemos estas palabras tan hermosas que vemos otras veces en la Biblia. Pero Dios vino a Abimelech. Desde que hasta el momento Dios ha estado ausente en todo esto y que no lo ha estado. Pero Dios vino a Abimelech. Y Dios en su soberanía está obrando para parar este desastre, a pesar de los errores, del pecado de Abraham y Abimelech. A pesar de todo lo que ocurra, hermano, hermana, yo no sé cuáles son tus circunstancias, pero hay algo que no debes olvidar. Y es que a pesar de lo que te esté pasando y lo que estés viviendo, Dios es Dios. Sí, ya sé que es una obviedad, pero muchas veces lo olvidamos. Y Abimelech, pobre, me lo imagino ahí el hombre, ¿pero qué pasa? ¿Qué he hecho? Versículos del 4 al 5, Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y es verdad. Según las leyes del país, lo que ha hecho como rey y como se ha portado con Abraham y con Sara no es ilegítimo. Ha hecho lo correcto. Y no miente, no está mintiendo. Yo no sé vosotros, pero al leer esto
Uno dice, bueno, un momento, aquí un rey filisteo, pagano, adorador del dios Dagón y de otros tantos, parece mucho más moral que el patriarca Abraham, ¿no? De hecho, así ocurrió también con el faraón, ¿recordáis? Con anterioridad en Génesis 12. Así que vemos otra vez lo mismo. Sin embargo, cuando Dios se le aparece a Abimelech, el rey podría decir, ¿no? Y dice con buena conciencia, Señor, yo no he hecho nada malo. Y fijaos, le llama Señor, en el texto original es Adonai. Está reconociendo su señorío como Dios. Y Abimelech ha tratado de ser honesto en todo. Y esto nos enseña una cosa, hermanos, que incluso el pueblo de Dios, lamentablemente, en determinadas circunstancias, manifiesta una gran debilidad en su fe, en contraposición con los incrédulos. Y esto es algo acerca de lo que nos tenemos que arrepentir. Porque en la gracia común de Dios, los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios. Y se les ha dado una conciencia, y también son capaces hasta cierto grado de actuar honradamente. Según la conciencia que Dios ha puesto en sus corazones, tenemos una visión acerca del mundo, de que todo el mundo allá afuera son unos depravados. Nos pensamos que todos son como en Sodoma. Esto es lo que piensa Abraham en el fondo. Yo soy muy santo, pero todos los demás son unos depravados. Y así es como viven muchos cristianos, ven la vida en blancos y negros. Nosotros somos muy buenos y ellos son muy malos. Cuando la realidad, hermanos, es que todos somos malos. Pero los hijos de Dios redimidos por la gracia. Pero los incrédulos muchas veces, por la gracia de Dios, reflejan hasta cierto grado los atributos de Dios. Muchas veces, tristemente, de una forma mayor a cómo la reflejamos los incrédulos, los creyentes. No digo que siempre, pero muchas veces sí. Y eso, ¿sabéis qué pasa? Que nos deja así, a contrapié. Porque se supone que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y vamos generando una brecha cada vez mayor, pensándonos cada vez superiores a los demás. Autoengañándonos y diciendo que nosotros somos maravillosos y los demás son horribles. Los demás, me refiero, los que no son hijos de Dios. Y hermanos, esa brecha la tenemos que salvar. Con gracia, amor y misericordia. Porque hemos de llamar a los perdidos. Ahora, dicho esto, Dios responde a Abimelech en medio de su terror. Imaginaos al pobre Abimelech ahí en las sábanas, todo sudoroso, pero si no he hecho nada, ¿qué he hecho? Si es su hermana. Y encima ni la he tocado. Versículo 6. Fijaos, le dice el Señor en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Hermanos, aquí vemos la gracia soberana de Dios de una forma increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? Las cosas no van a mayores la mayoría de las veces, valga la redundancia, por la providencia y la soberanía de Dios. Aún en medio de las circunstancias más adversas y difíciles, fue Dios quien impidió que Abimelech pusiera un dedo sobre Sara, no su ética, no la ética de Abimelech, sino que fue Dios obrando. Y es muy raro porque, fijaos, el lenguaje que el Señor usa dice, yo también te detuve de pecar contra mí. ¿Habéis visto? Dice, de pecar contra mí. ¿No tendría más sentido decir, te detuve de pecar contra Sara? ¿O de pecar contra Abraham? ¿O te detuve de pecar contra este matrimonio? Podría haber dicho esto, ¿no? Hermanos, el daño del pecado no es una cuestión tanto de nuestra reputación, de nuestro gozo, de nuestra salud espiritual, del daño que podamos hacer a nuestro prójimo, a nuestra familia o a nuestra iglesia. Lo primero que debemos recordar, hermanos,
lo primero que debemos saber es que el pecado es una deshonra hacia el nombre y la santidad de Dios, primeramente. Por eso debemos de tomarnos el pecado más seriamente de cómo nos lo tomamos, y no el pecado ajeno, empezando por el nuestro. Pero aquí, fijaos, todavía tiene repercusiones mayores. Primero, porque puede afectar a un matrimonio, y es Dios quien ha instituido el matrimonio. Por lo tanto, pecar contra un matrimonio es pecar contra aquel que instituye el matrimonio. Pero más allá, esto tiene repercusiones en el Evangelio, hermanos. Este es un punto clave en la historia de la redención. Este momento podría haber supuesto que no tuviéramos el Evangelio que tenemos, o como lo tenemos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, parece que a Abimelech se le había quejado de algún tipo de enfermedad, y esto evitó que yaciera con Sara. No sabemos si era una enfermedad venérea o de cualquier otro tipo. Esto lo vemos en el versículo 17, porque Abimelech llega a ser sanado por la oración de Abraham. Pero esto es clave, hermanos, esto es clave porque si Abimelech se hubiese apropiado de Sara como esposa, si hubiese tenido relaciones sexuales con ella, ¿te imaginas las repercusiones que podría haber tenido esto cuando Abraham y Sara tuvieran a Isaac, el hijo de la promesa? Como vamos a ver en el siguiente capítulo, quizás podría haber quedado embarazada de Abimelech. O bien, si Sara ya estaba embarazada de Abraham y no lo supiera, nunca podrían haber sabido si Isaac era de Abimelech o de Abraham. Y todo el pacto de Dios con Abraham dependía de que Sara y Abraham tuvieran un hijo legítimo. El hijo de la promesa, Isaac. En este pasaje, hermanos, estamos viendo a Dios protegiendo providencialmente su promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de un descendiente de Abraham, por medio de su descendencia, de Isaac a Jacob, y de Jacob a Judá, y de Judá a David, y de David hasta Cristo. Así que sí, hermanos, el Evangelio estaba en juego. La simiente prometida de la mujer estaba siendo atacada por medio de esta situación. Bien podemos asegurar que Satanás estaría detrás de todo esto. Aquel a quien pertenece la descendencia de la serpiente. Pero podemos dar gracias, hermanos, que Dios es soberano sobre detalles a los que a veces no damos más importancia. Pero la tercera cosa que vemos es que nuestros pecados, hermanos, como estos que estamos viendo por parte de Abraham, y podemos incluir a Sara porque ella también participó en esta farsa, y también a Abimelech, que tomó de forma codiciosa a esta mujer, podemos decir que nuestros pecados, y esto es sorprendente, nuestros pecados no prohíben, no evitan que la gracia de Dios obre poderosamente en nosotros y, atención, a través de nosotros. Dice Dios a Abimelech, fijaos, versículo 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Esto, hermanos, es muy sorprendente. Abraham ha sido elegido por Dios, llamado por Dios, bendecido por Dios, ha hablado con Dios, Dios le ha guiado, Dios ha provisto al patriarca, y ahora vemos que el patriarca Abraham fracasa estrepitosamente, miserablemente, otra vez. Y quizás nos parezca preocupante e inquietante que alguien a quien llamamos amigo de Dios, el Padre de todos los que tienen fe, peque de esta manera vergonzosa. Pero cuando Dios habla a Abimelech en su sueño y se refiere a Abraham, le dice que Abraham es profeta. Podría haber dicho, devuélvesela que este es un cobarde. Y habría dicho la verdad. Devuélvesela que es un mentiroso. Devuélvesela que es un desagradecido.
Devuélvesela porque no tiene fe en absoluto. No, devuélvesela porque es profeta. Un hombre que estamos viendo ante esta debilidad y miseria, le dice que es profeta. Por cierto, es la primera vez, como ocurre en Génesis casi siempre, obviamente, que aparece la palabra profeta en la Biblia. Y hermanos, el oficio de profeta no es única y exclusivamente el tener visiones o predecir el futuro por parte de la acción de Dios. No, está en un oficio, una parte muy pequeña del oficio de profeta. El oficio principal de los profetas en el Antiguo Testamento era proclamar las palabras de Dios e interceder por el pueblo. De hecho, hemos visto a Abraham actuando de esta manera, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Está obrando como profeta. De hecho, Abraham es el precursor de los profetas que vendrían después de él. Y Dios en su gracia, cuando habla a Abimelec acerca de Abraham, aunque podría haber dicho acerca de todos sus pecados, o podría haber dicho simplemente llamarlo hombre, le llama profeta. ¡Qué gracia tiene Dios! Para Jehová, Abraham sigue siendo un hombre de Dios. Está en mi equipo, es de los míos, me sirve. Increíble. Y hermanos, debemos de ver estas dos caras de la misma moneda. Primero, el pecado es una afrenta contra la persona, el carácter y la naturaleza de Dios y su santidad. Y debemos desterrar el pecado de nuestros corazones. Pero lo segundo, en el otro lado de la misma moneda, recordemos que somos pecadores, pero que Dios es misericordioso y está lleno de gracia. Y esto es lo que hace contigo y conmigo. Sabe cómo somos y sin embargo en su gracia nos trata como sus hijos amados. Algo que nos cuesta creer muchas veces. Dios le dice a Abimelec, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Sí, un hombre pecador, con falta de fe, con su mentira, con su cobardía, que está deshonrando a Dios, pero el Todopoderoso sigue considerándolo su escogido, sigue considerándolo su representante, su profeta. Mira el versículo 7, dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. Así que Dios, a pesar de la infidelidad de Abraham, lo va a usar en su gracia soberana para ser un instrumento suyo que traerá salvación y sanidad a Abimelec y a su pueblo. Tenemos profetas horribles en la Biblia. También tenemos a Jonás. Pues aquí tenemos otro Jonás, pero que se llama Abraham. Es un profeta pésimo, pero es profeta. Y esto también nos tiene que llevar a otro pensamiento, hermanos, y es que aún nuestros referentes espirituales, aún ellos, y todos los tenemos, tienen fallos, sea que sean referentes bíblicos o del día de hoy. Tienen fallos. Fijaos, versículo. Yo cuando estaba leyendo esto pensaba, qué morro que tiene. Pero se entiende la expresión, ¿no? ¿Qué cara más dura tiene Abraham? Fijaos, ¿no? Uno puede parecer que está dando una explicación razonable, ¿no? Como, bueno, te voy a explicar. Todo esto es una retahíla de excusas baratas. El hecho es que él ha mentido y ha sido un cobarde y ha desconfiado en el Dios Todopoderoso. Pero ahora Abraham se disculpa porque ya ha venido, vamos a decir, el hermano mayor a sacarle las castañas del fuego, es decir, el Señor. Y ahora fíjate, entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Antes de escuchar las excusas de Abraham, es como si Abimelec le estuviera diciendo, ¿pero en qué estabas pensando? ¿Pero tú no sabías la que se podía organizar aquí? ¿Qué te he hecho yo?
Y esto es increíble, porque vemos de nuevo a este rey pagano confrontando y reprendiendo a un profeta de Dios. Y de nuevo, esto es una advertencia a todos nosotros. ¿Qué testimonio estamos dando ante este mundo? Vamos a ver, ¿qué testimonio estamos dando? Yo me pregunto muchas veces si la Iglesia no es culpable de muchas de las acusaciones que se vierten sobre ella. Injustificadas y justificadas. ¿Qué clase de testimonio ha dado la Iglesia a lo largo de 2000 años de historia? Yo creo que sí, que debemos arrepentirnos, aún hoy en día. Porque no siempre estamos reflejando debidamente el carácter, los atributos de nuestro Dios, ni el evangelio de nuestro Dios. No siempre. Individualmente, como iglesias locales y como iglesia universal. Y quizás estés pensando, si ya llegan las excusas de Abraham, pero quizás estés pensando, ¿cómo Abraham pudo ser, permitidme la expresión, ¿cómo Abraham pudo ser tan tonto de volver a pecar de la misma manera? ¿Alguien lo ha pensado? Igual no ha utilizado la palabra tonto, ¿no? Igual ha pensado otra cosa. Pero con todo el amor y el respeto del mundo, permíteme hacerte la misma pregunta a ti. Y me incluyo. ¿Por qué sigues cometiendo el mismo pecado una vez tras otra, y tras otra, y tras otra, y tras otra, y cuando queráis me paráis, y tras otra, y tras otra? ¿Por qué? ¿Cómo somos tan tontos? Y no es mi intención ofender, ¿bien? Pero yo quiero ayudarte a entender que si bien la actitud de Abraham es cuestionable, si somos honestos, tú y yo tenemos mucho más en común con Abraham de lo que nos gustaría reconocer. ¿O no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todos tenemos muchos no voy a. ¿Sí? ¿Os suena esto? No voy a. O no voy a volver a. Tenemos una lista de arrepentimiento y tenemos nuestro no voy a volver a ser tan materialista. No voy a volver a ser tan envidioso, no voy a volver a ser tan codicioso, no voy a volver a desobedecer a mis padres, no voy a volver a mentir, no voy a volver a sentir lujuria, no voy a volver a poner las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios, para solamente después de poco tiempo decir, aquí estoy otra vez. Y este es Abraham. Y eso somos tú y yo. Y ante la pregunta de Abimelech, que podemos resumir en ¿pero en qué estabas pensando? ¿Pero yo qué te he hecho? Ahora vienen las 3 excusas maravillosas de Abraham. Versículos del 11 al 13. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Primero dice que no hay temor de Dios en este lugar, que temía que le mataran a causa de Sara, su esposa. O sea, que Abraham llega a Gerar, donde no había estado nunca antes, y ya presupone que no había nadie con ningún estándar moral ni ético. Pensaba que todo era como Sodoma, que todos eran pecadores en esa ciudad, que solo podía esperar que le asesinaran para quedarse con su esposa y sus posesiones. Lo cual es un poco irónico, porque al final el rey de Gerar es quien responde ante Dios, es quien tiene en este pasaje una conversación con Dios, y quien se humilla ante Dios, y es quien le llama Señor, Adonai, el rey de Gerar, un filisteo. Y Abraham es quien no lo hace. Ya veréis por qué digo esto. Así que Abraham asume que mentir, engañar, están bien mientras crea que eso le va a ayudar. La pregunta es, oye, Abraham, ¿quién está aquí falto de estándares morales y éticos? ¿Quién? Es una buena pregunta, ¿no? Y, en segundo lugar,
le dice que en realidad Sara es su hermanastra, o sea, se oculta en lo que se suele llamar tecnicismos. O sea, es un tecnicismo. Bueno, es que no es mi hermana, es mi esposa, pero realmente es mi esposa, es mi hermana, porque somos medio hermanos. O sea, que no está tan mal lo que he hecho al engañarte y mentirte y poner en peligro tu vida, majestad, y de paso la de toda la ciudad y la de todo el reino, porque al fin y al cabo es mi medio hermana. ¡Qué fenómeno! Y en tercer lugar, la excusa es que esto es algo increíble, ¿no? Le está diciendo que esto... Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que esto ya lo llevo haciendo hace años, ¿eh? No te piensas que eres el primero. Fijaos, desde que salieron de Ur de los Caldeos, dice, oye, esto no es nada personal, Abimelech, que es que ya lo hemos hecho otras veces y nos ha funcionado, a ti te ha tocado, mira, tú te has fijado en ella y te la has quedado y mira, te ha pasado esto, pero es que es una tradición familiar, así pues yo voy salvando el pellejo, ¿sabes? Porque voy mintiendo y engañando, o sea que como lo haces mucho... no pasa nada, ¿no? Como lo haces mucho, es que está bien. Como Dios no te castiga, mientras lo haces, no pasa nada, llevo años haciéndolo. ¿Y por qué armas tanto escándalo? No pasa nada. Y esto es increíble, por lo que os decía antes, el único que llama en este pasaje Adonai, Señor a Dios, es el pagano Abimelech, el filisteo. Esto es muy curioso porque no se percibe en nuestras Biblias, pero los estudiosos del hebreo ven aquí algo muy curioso, muy interesante, cuando dice, fijaos, parece que Abraham está culpando a Dios y de alguna manera está al mismo tiempo desvinculándose cuando él dice, cuando Dios me hizo salir errante de casa de mi padre, Primero está utilizando una expresión plural, que es dioses, y en un sentido parece como que está confraternizando con el politeísta Abimelech, cuando es como cuando mis dioses me hicieron salir errante. No le llama el Todopoderoso, el Altísimo, el Señor, Jehová. Es muy curioso esto. Pero es que además parece que le está echando la culpa, ¿no? Esta es la merced que tú harás conmigo, Sara. O sea, como que Dios no le hace merced. Repito, esto en el hebreo es más patente. La merced se la está haciendo su mujer mintiendo. Porque Dios me ha hecho salir de la casa de mi padre, a andar errante por el mundo, y me tengo que proteger de alguna manera. Increíble. Pero esto es lo que está diciendo Abraham. No cuando Dios me llamó, cuando Dios me sacó de adorar a los ídolos, cuando Dios, el Todopoderoso, me escogió, cuando hizo su pacto conmigo, cuando ha hecho maravillas en mi vida. No. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, ¿no suena un poco a Génesis 3? La mujer que me diste como compañera me dio del árbol, así que yo comí. ¡Qué remedio! Tenía que mentir. Mira cómo estoy, mira cómo vivo. Caramba con Abraham. Hermanos, tenemos personas a las que admirar en la Escritura. Abraham es uno de mis personajes favoritos, aunque ahora que estoy estudiando Génesis para los sermones me lo estoy replanteando. Todos tenemos personajes bíblicos que son referentes para nosotros. Aún en el día de hoy hay hombres y mujeres en la iglesia, el pueblo de Dios, que son referentes. Y esto está bien. A veces hay una especie de desprecio o de desconfianza en muchos evangélicos hacia hombres que están en puestos de responsabilidad o tienen una importancia, un reconocimiento, o son pastores en las iglesias, en especial en cristianos que llevan muchos años en el Señor. ¿Por qué? Porque han visto muchos fallos, porque han visto muchos abusos, porque han visto mucho pecado en hombres con un llamado y con una reputación. Sí, pero hermanos, esto no justifica que no tengamos que respetar y honrar a estos hombres. Está mal no tenerlos en alta estima. Cristo nos da pastores, maestros, hombres y mujeres también, que son ejemplos de fe, que son ejemplos de piedad,
que son referentes y debemos honrarlos y tenerlos en alta estima porque la Biblia dice que lo hagamos. Pero nunca hagamos un Dios de un ser humano. Estos hombres que son referentes son dones preciosos del Señor y es bueno tenerlos. Pero lo que los hace buenos referentes los hace pésimos dioses. No son dioses. Si los encumbramos a un lugar que no les corresponde, los estamos sacando de su posición. Los mejores hombres, en el mejor de los casos, son eso. Hombres. Mujeres. Pecadores. Por eso muchas personas cuando leen el libro del Génesis con un poco de atención y criterio no entienden nada. Dice, toda esta gente es un desastre. Muchos niños a los que en la escuela dominical se les habla de Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Raquel, y se los pinta como un dechado de virtudes, cuando empiezan a leer el Génesis dice, pero es una familia desestructurada completamente. Esto es un desastre, son todos unos mentirosos. Están mintiéndose, engañándose los unos a los otros, odiándose, envidiándose. ¡Qué horror! Familia disfuncional. Ah, pero ¿cómo hace brillar la gracia de Dios todo esto, ¿no? Que a pesar de eso, Dios esté obrando en medio de estas familias, en medio de estas personas. Entonces, ¿qué esperanza hay para Abraham y para Abimelec? Bueno, vamos a ver los últimos versículos del pasaje. Versículos 14 al 18 dice, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer y le dijo a Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, literalmente aquel que has dicho que es tu hermano. Parte de Abimelec, como una especie de pullita. Mira que él te es con todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. Y esto es clave porque, de nuevo, dejaba a la vista de todo el mundo libre de sospecha primero a Sara, pero también dejaba libre de sospecha a cualquier hijo que tuvieran en breve. El próximo hijo que tuvieran se podía certificar que legítimamente era hijo de Sara y de Abraham. Y entonces, ¿qué dice? Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Ha dado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Hermanos, con todos los pecados que cometió Abraham, con toda su debilidad, con su fe vacilante, cuando lo confrontaron, ora. Y ora por Abimelec. ¿Y por qué ora? ¿Qué pide? Para que los habitantes de Gerar puedan tener hijos, pues parece que Dios había cerrado la matriz o la posibilidad de engendrar. ¿Cuál era la realidad más frustrante de la vida de Abraham y Sara? No podían tener hijos. Pero su oración no solo da fertilidad a los habitantes de Gerar, sino que es un preludio del capítulo 21, en el que vamos a ver cómo la matriz de Sara es llena de vida, es sanada para que engendre también al hijo de la promesa. Así Abraham está cumpliendo parcialmente las palabras de la promesa de Dios, de que mediante él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Hermanos, para concluir, todos somos débiles. Todos somos pecadores. Nuestra fe puede ser genuina, pero falla muchas veces. No pienses que porque falles, tu fe no es verdadera fe. Tu fe es débil, porque eres un ser humano débil. E Israel, al leer este pasaje, no debía de olvidarlo. Ellos eran una nación rebelde, pecadora, infiel, frágil en su resolución. Pero Dios los había llamado, los había escogido, los había hecho santos, es decir, los había separado para Él de entre todas las familias de la tierra. Podían confiar no solo en la fidelidad de Dios
a pesar de su infidelidad como nación, sino también en que Moisés y más tarde, tenían profetas, intercesores a favor de ellos. Hombres que Dios pondría como intercesores a favor del pueblo, como tantas veces hizo Moisés, y como más tarde harían los profetas en diferentes momentos de la historia de Israel. Y esto ocurriría hasta la llegada del último y definitivo profeta, uno, como dice Deuteronomio, mayor que Moisés. Y lo increíble es que de este pasaje es que Abraham, quien se ha comportado de manera ruin para con Dios, para con Sara, para con Abimelech, sale más rico, sale más próspero de Gerar de lo que llegó. ¿Habéis visto? Ya llegó siendo todo un potentado, pero es que ahora sale con muchísimo más. Israel es curioso, porque muchísimas veces experimentó la gracia y la misericordia de Dios, aunque no la merecían. Y es un hecho que la escandalosa gracia de Dios muchas veces nos trata así. Parece que cuando más piadosos somos, parece que pasamos más penurias. Pero cuanto más rebeldes y descuidados somos en nuestra fe, parece que muchas veces prosperamos más. Esto es raro. Esto es misterioso. Y lo cierto es que no hay nada que nos humille más, que nos abrume más que la gracia de Dios. Ver que estamos siendo tratados con bondad y con misericordia cuando nosotros estamos siendo infieles, tiene que llevarnos a humillarnos y arrepentirnos, porque nos hace conscientes de nuestra indignidad. Y la mayor manifestación de esa gracia generosa de Dios, a pesar de nuestros pecados, está en el don de Dios, el don de dones. Un don que hace palidecer a las riquezas de Abraham, Cristo Jesús. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también de su plenitud tomamos todos, como dice el Evangelio de Juan, y gracia sobre gracia. Hermanos, Abraham es el profeta intercesor infiel. El profeta falto de fe, el profeta cobarde, el profeta mentiroso. El profeta que sale bendecido de Gerar a pesar de su pecado. Y esto solo es posible, porque Abraham había puesto su fe en Dios y su promesa, y le fue contado por justicia. Abraham creyó en una descendencia que vendría después de él y mediante él. De sus lomos vendría todo un linaje de profetas, todos infieles, todos débiles, todos pecadores, Isaac, Jacob, Judá, David, Salomón, pero finalmente mediante ellos vendría el último profeta, Jesús, el Mesías. El último y perfecto profeta intercesor, el Hijo eterno de Dios encarnado de la simiente de Abraham. Jesús fue perfecto, Él fue fiel, Él fue veraz, Él fue valeroso, Él fue sin pecado, Él fue todo lo que no fue Abraham. Pero por nosotros fue hecho pecado. Y a diferencia de Abraham, que fue infiel, pero aún así fue bendecido, Jesús fue fiel, pero fue tratado como un maldito, cargando el pecado de todos nosotros en la cruz, en el monte Calvario. Los pecados de Abraham, de Sara, de Abimelech, y los tuyos y los míos. Abraham fue el profeta infiel sostenido y bendecido por un Dios fiel. Jesús, el profeta fiel, fue aplastado, quebrantado, humillado por ese mismo Dios fiel. Y por eso Cristo fue resucitado. Y por eso ascendió a los cielos. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Y por eso Él es nuestro intercesor perpetuo, Él es nuestro profeta eterno. Eterno y perfecto, por todos tus pecados, por los míos, pasados, presentes y futuros. Si vamos con fe a Él en su salvación y con arrepentimiento de corazón por nuestros pecados, tendremos sanación como la que experimentaron los habitantes de Gerar. Y tendremos vida. Él nos recibirá, Él nos perdonará, Él nos salvará, Él nos bendecirá, Él nos librará de la condenación que merecen nuestros pecados, mostrándonos gracia sobre gracia y sobre gracia. No como una excusa para seguir pecando, sino dándonos el poder y la gracia por medio del Espíritu Santo para andar perfectamente delante del Dios Todopoderoso. Y si caemos, como caemos muchas veces, volver a levantarnos. Porque no lo olvidemos, como Abraham, somos santos infieles, pero estamos en manos de un Dios fiel. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, venimos ante ti humillados y arrepentidos, pero agradecidos y gozosos por tu salvación, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, que no merecíamos y seguimos sin merecer ninguno de nosotros. Pero tú en Cristo nos justificas y nos haces dignos. No es nuestra justicia, es la suya la que nos reviste, y así nos ves como tus hijos. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos a creer esa verdad. Ayúdanos a vivir con fe esa verdad, que tú eres el Señor, que tú eres el Altísimo, que tú eres el Dios verdadero y que en ti lo tenemos todo, que tú eres el Dios todo suficiente para todas nuestras carencias y debilidades, Señor. Ten piedad de cada uno de nosotros, tus hijos, y también ten piedad de aquellos que están sin Cristo hoy aquí en esta iglesia. Señor, llámalos, sálvalos, hazles comprender su desesperada necesidad de ti. Te rogamos todo esto, humillados por tu gracia y gozosos por tu evangelio. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por la cruz. Elevamos a ti esta oración en el nombre de Jesús. Amén.